vamos a hablar de las etapas del método Lean. ¿Cómo se relaciona con todo esto? A la hora de hablar de tecnología, que es lo donde yo quiero más resaltar, y por eso las preguntas del formulario anterior, tengan en cuenta que no solo es el entender cómo ordenarse, sino el entender el cómo de la tecnología. ¿Sí? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué puedo usar? ¿Qué herramientas me sirven? ¿Qué no? Hay mucha información con respecto a eso. Hay muchas recomendaciones, tips. Yo le digo, en mi caso, Lean Hacks de cómo poder aplicarlo. Si en Instagram y en otras redes sociales y en YouTube pueden encontrar súper contenido interesante para mantenerse actualizados. Acá el canal de YouTube y el podcast también la idea, y el blog también es la idea, a ayudar a reforzar y a aportar nuestro granito de arena con todas las personas que quieran aprender sobre organización digital y sobre lo que está pasando en la tecnología y por qué muchas cosas de la tecnología nos van a ayudar a mejorar nuestras problemáticas diarias. No se imaginan la cantidad de problemáticas diarias que resuelve usar bien la tecnología, los problemas de comunicación, los problemas de equipo. Pero para todo eso hay que pasar la primera etapa, que es comprender. Si ustedes no comprenden el potencial de esta herramienta, sí, no van a probar nunca. Y por eso acá les dejo los videos de apoyo, los videos de contenido de YouTube, las entrevistas del blog, porque comprendan y abran los ojos todas las soluciones para los diferentes rubros que hay. Después tenemos aprender, que va a ser, ok, me interesa esta herramienta, me interesa este grupo de herramientas, me interesa este grupo de herramientas enfocado a los números, como es el curso Keep Leaning, a Start to Lean, a conocer todo lo que es Google, a conocer Lean Manufacturing, el curso que es Google más Lean, que es mucho más completo, conocer también el curso de tareas y tiempos para saber organizar sus tiempos y también poder registrar específicamente. Me voy a enfocar mucho en registrar y en medir todo eso, ¿sí? Con las herramientas básicas. Entonces, otra cosa va a ser aprender. Luego va a ser aplicarlo. Ustedes pueden ver 1000 videos y 1000 capacitaciones, pero si no lo aplican, muere ahí. Pueden comprender qué son las 5 S o comprender qué es el método Lean, aprenderlo, ¿sí? Pero nunca aplicarlo. Entonces, entre la gran frustración que hay a la hora de querer aprender algo, de implementar algo, de hacer un cambio dentro del equipo, si pueden comprender justamente estas etapas del método, yo creo que van a entender de que cualquier cosa que vayan a aprender van a pasar por estos estadios, y en estos estadios hay muchos sentimientos de por medio. Comprender es cuando decís, wow, la que me estoy perdiendo. Aprender es, wow, cuántos botones que hay para tocar que ni me había dado cuenta. Aplicarlo a hacer, estos botones son los que me sirven a mí. ¿Sí? Estos botones son los que yo quiero usar y los que siempre voy a trabajar. Organizar ya va a ser cuando ese proceso quede fijo, cuando ya entiendan. Yo no les puedo pedir que organicen desde el primer día porque ni siquiera saben cómo funciona la tecnología o cómo funcionan las herramientas o el poder de esa herramienta. Sí, quizás la conocen de nombre, Trello es un gran caso de todo esto, que Trello es una gran herramienta que se abandona, no lo dicen las preguntas, pero ya lo vamos a sumar como preguntas más completas. Trello es un gran ejemplo donde realmente la etapa 4, organizar, no se pasa, porque realmente no se tienen comprendidos y aprendidos los conceptos básicos de calendar, los conceptos básicos de otro tipo de herramientas que ayudan y complementan a Trello específicamente. Entonces, después de organizar cuando determinamos ese proceso con quién lo vamos a trabajar, qué necesitamos, qué cosas tuvimos que aprender, qué herramientas de todo esto vamos a usar o no, van a poder medir el rendimiento, medir los tiempos, medir sus horas de trabajo, depende qué estén aprendiendo, pero ya van a poder tener información concreta para medir, ¿sí? O tener una manera de cómo medirlo. Hasta que no se estandariza, no se puede mejorar. Si nosotros no sabemos cuánto tardamos o cada uno lo hace a su manera, no hay chance de que lo mejoremos y que se mantengan al tiempo. Lo que hablaba de las 5 S de la disciplina no pasa. Entonces, cuando empezamos a medir, podemos empezar a controlar, podemos empezar a ver datos, a ver resultados, a poder tener un control de esa información y ver los frutos de eso. Muchas veces cuesta llegar hasta ver estos frutos automatizados, pero no va a aparecer en la etapa 1 los resultados automatizados,
no van a aprender, no van a pasar en la etapa 2 los resultados automatizados. Es ese proceso mental que conozco después de más de 1000 y pico de personas en las que he conocido, he trabajado y con las que les he hablado de esto y veo este patrón repetitivo de estas etapas. Me encanta que puedan entender un poco más qué es el método Glean. Quizá este es el primer video que desarrollo de modo específico para decirle, gente, esto es, pero tengan en cuenta que a través del método Glean, una de las cosas que van a poder aplicar son las 5 S, van a ser las herramientas de Google, va a ser Lean Manufacturing, va a ser un CRM, lo que ustedes quieran dentro de las herramientas que yo los puedo ayudar, o con las herramientas que ustedes ya conocen y simplemente entender el método, que si yo quiero que mi equipo trabaje conmigo con Trello, con Calendar, con Drive, con cualquier herramienta que ustedes quieren, tienen que hacerle comprender a su equipo de lo que necesitan y las problemáticas que hay, aprender a usar la herramienta, aplicarla en el día a día, determinar un proceso, organizando ese proceso y bajando la tierra y haciendo un punteo, nada más, aunque sea hacer un punteo y bajarlo a tierra. Y a veces cuando hacemos ese punteo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y no mentirse. Muchas veces inventamos procesos que nunca le ponemos un bullet y por ende cuando lo escribís decís, esto no tiene sentido, hay trabajo repetitivo. Entonces en organizar se tiene que puntear estas actividades en algún lado. Entonces al puntearlo se va a poder medir. Seguramente desde el principio cuando comprendiste ya sabés cuánto tiempo tardabas o cuánto tiempo te llevaba. En la etapa medir vamos a ver los resultados de todo eso. Sí, decir antes lo que me llevaba, y esto hay casos donde me llevaba 5 horas, ahora me lleva 10 minutos. Aumentar las ventas un 400% simplemente por mejorar la comunicación del listado de precios de una manera online con Google. O sea, un montón de cosas se pueden lograr con esto. Pero hay que saber, yo sé que todos los ejemplos no les van a servir a todos, por eso los videos muchas veces tienen temáticas, o por eso los cursos tienen temáticas, porque es muy difícil un ejemplo que les sirva a todos, pero sí conozco muchos ejemplos, sí he trabajado en muchísimos casos que me hacen validar estas etapas, y la gente que no pasa la etapa de comprender no va a pasar todo el resto. No pretendan que pase todo el resto porque no pasó la primera etapa. Acá tenemos un poco de las 5 S y Lean. Ustedes, para en este momento aplicar y organizarse con las 5 S, primero tendrían que comprender qué era lo que les dije desde el primer momento, aprenderlo con la definición teórica y de ítems y de pasos y de diferentes ejemplos. Ahora quedan ustedes de poder aplicarlo y sentarse en un lugar y organizar específicamente pensando en las 5 S. Me encantaría que me comenten si lo hacen. Me han contado que lo han hecho con papeles de escritorio, que lo han hecho con el baño, con la casa, con la cocina, con la alacena, con el lavadero, inconsciente o conscientemente, pero bueno, justamente ese fue el ejercicio, el de en qué momento yo sin querer queriendo apliqué las 5 S, si es que tengo ese don innato, pero si no lo tengo, acá hay una gran herramienta para hacer un ordenamiento. Pero para hacer un ordenamiento con las 5 S hay que comprender, aprender y aplicar esta herramienta. De ahí van a organizar y de ahí van a medir cómo les rindieron las 5 S, van a poder controlar ese resultado, que sería un poco la etapa disciplina con respecto a lo demás, y optimizarlo si hace falta.